Hola, ¿qué tal, Big Gamers? Hoy llegaron un montón de actualizaciones a Diablo Immortal. Probablemente, bueno, la del aniversario fue grande, pero esta es una de las más grandes también que hemos tenido y trae cambios a la base del juego, cambios realmente sustanciales que voy a ir haciéndoles videos de todo eso, sobre todo temas familiares, hay muchos temas, pero hoy no vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de la senda del buscador, un nuevo sistema para obtener índice de combate, porque sí, de hecho no es que sea tan complejo, pero hay bases que creo que son importantes que usted comprenda que ya no están donde estaban y demás. Por ejemplo, y vamos a empezar, el equipo que usted mejoraba antes de nivel le daba índice de combate, ahora no, ahora le va a dar índice de buscador. Y usted dirá, no, pero es lo mismo. No es lo mismo y se lo voy a demostrar. Índice de buscador adicional. Te da, por ejemplo, este equipo al ser mejorado. ¿De dónde más vamos a obtener? Pues del retablo ancestral, como siempre, cada 300 puntos se van a ir convirtiendo en este índice de buscador también. Pero el punto es que te va a dar índice de buscador. Antes daba índice de combate. Y el otro lugar donde vamos a obtener este índice de buscador es del Infercario, que antes daba índice de combate y ya no da índice de combate. Ahora da índice de buscador. Entonces, si vamos al menú de la senda del buscador, que por cierto es una mejora importante. Estos cofres tienen bastante chatarra, ¿ok? Para mejorar el equipo y ponerse al día, porque el objetivo de ellos, de hecho, es que ahora todo el mundo se empareje con el equipo al 30 lo antes posible, porque nada, ahora se puede hacer otro tipo de cositas cuando llegues a nivel 30. Pero sin irnos mucho del tema, ahora ven aquí, 3.480 puntos de índice del buscador se traducen en 3.480 puntos de índice de combate. Y usted dirá, bueno, es lo mismo entonces. En lo que me están dando el índice de buscador es lo mismo que el índice de combate. No. Y ellos intencionalmente separaron estos dos números. Una cosa es el índice del buscador y otra es el índice de combate. Pero coinciden, no siempre. Coincide en este caso. Si nos vamos al final, verá que en 4500, ahí a partir de ese punto, ya no es lo mismo. Por ejemplo, 4510 y 4505. Y así se va haciendo una diferencia entre más atrás te vas. Ya el último lugar, con 5000 puntos de índice del buscador, tendrías 4750 de índice de combate. O sea, lo desligaron, ya les digo, a propósito, porque recuerden que el juego no termina en esta dificultad y no termina en este índice de combate. Es todo el tiempo exponencial y con el paso del tiempo sigue creciendo y en cierto momento te van a obligar a obtener mucho más índices de el índice de combate que te van a ir otorgando. Para ellos ir controlando eso, pues desligaron completamente estos dos números. Muy cercanos, pero les digo, no igual. Sí me parece un cambio genial, sobre todo el impulso que da a recoger estos cofres. Yo recolectando nada más entre esos cofres subí el equipo directamente, uno a nivel 30 y otros que tenía en 24 los llevé a 25, a 26, o sea, me dio para mejorar bastante y aún me quedan todavía chatarra que puedo seguir haciendo alguna que otra mejora. Así que nada, un plus, un avance para los que estamos como yo un poquito atrasados con este tema del equipo, que no nos gusta farmear mucho y nada. Un cambio que acá les dejo, como siempre, la explicación para que usted esté al tanto de todo lo que se cocina y lo que viene en Diablo Immortal. Hasta aquí les voy a dejar el video, como siempre. Si el contenido que a vos les gusta, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.